¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches a Laurelena, a Agustín, a Irene, a Mario, a Silvia, a José Rafael, a Gladys, a todas y todos los que nos acompañan esta noche. Bienvenidos a esta emisión de IntelliJuris. Hoy esta noche estamos iniciando una nueva serie que vamos a llamar Hablemos del Poder Judicial, donde los siguientes martes, una vez cada mes, vamos a tomar diversos temas que atañen al Poder Judicial Federal, a los Poderes Judiciales locales. Vamos a tener diversos foros de discusión de dimensiones importantes de los poderes judiciales. Y para iniciar esta serie, pues hemos tomado el tema de actualidad, que es la consulta que propuso el ministro presidente Arturo Saldívar al Pleno de la Corte para resolver un entuerto, sinceramente, que nos parece innecesario, pero que nos presenta una estupenda oportunidad para tener una buena discusión jurídica sobre, digamos, situaciones poco exploradas y que nos obligan a poner el conocimiento que podemos compartir para tratar de analizar, hacer una disección de las implicaciones de la consulta del ministro Saldívar, de sus posibles efectos, de los problemas que plantea. Para esto tenemos dos panelistas, el profesor José Roldán, ya lo conocen ustedes, experto en derecho administrativo, pero además y sobre todo un fino jurista que sabe ver detalles y ángulos que no todo el mundo alcanza a ver y siempre nos revela, digamos, perspectivas que nos hacen siempre pensar. Y nos acompaña también Javier Martín Reyes, que ha usado sus sólidos conocimientos jurídicos para utilizarlos para provocar, en el mejor sentido de la palabra, para provocar la discusión, para provocar la reflexión. Y bienvenidos, profesor Roldán, profesor Reyes. Y desde luego los invitamos a ustedes a participar en el debate, en la discusión. Manden sus comentarios, sus preguntas al chat o a la parte de preguntas y en la mayor medida de lo posible las iré incorporando a nuestra discusión. Debo decir que vamos a tocar un tema que es debatible en gran parte por su novedad, porque es una vía poco explorada y nos plantea preguntas novedosas. Déjenme poner un poco el contexto. Todos recordamos que a iniciativa del ministro presidente se propone una reforma judicial. Esto es importante en sí mismo porque hacía muchos años que no se tocaba la estructura de organización del Poder Judicial. Y ya tendremos oportunidad en próximas emisiones de analizar con cierto detalle las diferentes dimensiones de esta reforma judicial, que es importante y que vale la pena valorar. Pero ese no es nuestro tema de esta noche. Propuesta por el ministro presidente, debatida en el Congreso. Finalmente se aprueba esta importante reforma al Poder Judicial Federal, pero la noche en que se vota, un poco de manera inesperada, se introduce un transitorio, el famoso 13 transitorio, y aquí el número 13 va a ser cabalístico, el artículo 13 transitorio, que prolonga por 2 años el mandato del presidente de la Suprema Corte y Consejo de la Judicatura y el mandato también de los consejeros de la Judicatura. Este artículo se introduce, insisto, de manera un poco sorpresiva. Dicen los legisladores de oposición que los toma de manera de sorpresa y la reforma es aprobada con el número suficiente de votos para que quede así establecido esta prolongación del mandato. Inmediatamente viene un huracán de reacciones, y cuando digo huracán no lo digo figurativamente, realmente hay un movimiento de, sobre todo los juristas, los abogados, pero también de politólogos, de opinadores, que encuentran que esta reforma
sería antinómica con la Constitución, al menos en dos sentidos. En primer lugar, en la prolongación del mandato y en segundo lugar, porque implica una intervención indebida del Poder Legislativo en asuntos que son de competencia exclusiva del Poder Judicial. La primera reacción, no de la Corte necesariamente, sí del ministro presidente, fue de prudencia. Fue de decir, no me puedo pronunciar, no nos debemos de pronunciar, este es un asunto que irremediablemente o muy probablemente va a llegar a la Suprema Corte y pronunciarse en este momento sería adelantar el juicio, esto es indebido. Tenemos que esperar que los actores utilicen las vías de defensa de la Constitución para que llegue a la Corte y en ese momento podremos revisar el asunto. Y además propuso que él debería excusarse, pues se trataba de un asunto contencioso en el que él sería parte interesada. La reforma aprobada a finales de abril, con mucha, digamos, intencionalidad de que esto pasara rápidamente, paradójicamente pasan 2 meses en la que no se publica en el diario oficial. Es al día siguiente de la elección, el 7 de junio, que finalmente se publica la reforma en el Diario Oficial de la Federación y eso permite la implementación de las diferentes leyes que la integran. El mismo día, el ministro Saldívar publica, entiendo, Javier, que fue en Twitter principalmente, después se utilizaron otros medios, una carta en la que anuncia su intención de utilizar una consulta, que es una vía extraordinaria, para plantear el asunto ante el Pleno de la Corte, y donde argumenta que dado que este asunto ha minado la credibilidad del Poder Judicial y ha generado un ambiente de inestabilidad, conviene que se resuelva rápidamente a través de esta vía institucional. Desde esa perspectiva, el asunto parece correcto, es decir, encontró el ministro presidente una vía para poner el asunto rápidamente a consideración del Pleno y poderlo resolver. Sin embargo, hay que reconocer que es una vía peculiar y eso es lo que queremos explorar, ¿no? ¿Cuál es el contexto de esta consulta? ¿Cuál es el concepto normativo? ¿Cuáles son sus precedentes, si es que existen? ¿Y cuáles son las diferentes dimensiones? Vamos a hacer una disección de estos elementos, admitiendo, insisto, que es una vía poco explorada y que lo que vamos a plantear es una serie de hipótesis que podremos después analizar una vez que haya resuelto el Pleno de la Corte, cómo se ve el asunto y cuáles son las consecuencias ya normativas. Aquí estamos más con espíritu científico, planteando hipótesis y explorando las diferentes dimensiones, verán que no son pocas de esta situación. Déjenme entonces iniciar el asunto. El presidente de la Corte invoca la fracción 17 del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Profesor Javier Martín, ¿nos puedes platicar un poco cuál es el contexto de este artículo 11? ¿Qué dice el artículo 11? ¿En qué contexto interpretativo lo encontramos? O a lo mejor quizás se lo planteo primero al profesor Chopa y luego, Javier, te pido que intervengas específicamente sobre el artículo, la fracción 17. Profesor Chopa. Muchas gracias por la invitación, estimado Sergio, qué gusto estar con Javier. Adelanto que no caeré en las provocaciones del profesor Javier Martín Reyes. Así es que rescataré el viejo oficio de hacer dogmática jurídica. La pregunta es relevante porque, por varias razones. Primero, porque el artículo que usted refiere tiene un encabezado interesante. Y este encabezado tiene que ver con las facultades del Pleno, pero, y aquí viene lo interesante, la redacción plantea que el Pleno tendrá competencia y, bueno, después establece el catálogo, pero establece que, entre otras cuestiones,
las facultades tendrán como función garantizar y salvaguardar la autonomía de la Corte, por supuesto, y de los órganos que componen el Poder Judicial Federal. Entonces tenemos aquí pues un precepto que no se limita solamente a describir las competencias, sino que también tiene un contenido y eso es lo que lo hace interesante para la interpretación. En el catálogo de facultades hay una serie de competencias o de atribuciones variopintas que tienen que ver con facultad de nombramiento, de conocimiento de ciertos recursos. Y en el caso concreto al que se refiere, tiene que ver con la posibilidad de resolver controversias, y aquí viene el término específico controversias, y pues por supuesto que puede tener un sentido amplio o restringido, y estas son las peculiaridades de la interpretación que podemos darle cuando haya conflicto entre distintos órganos de la propia Corte, o bien haya un problema de aplicación o de interpretación entre la Constitución y los artículos que se refieren a la regulación del Poder Judicial en la Suprema Corte, entre otros el 97 y el 100, que son los que vamos a tener en consideración en esto, con los de la ley, con los de esta ley. Entonces, esto es en términos generales el contenido del artículo que refiere, y a partir de ahí, con esto me quedo, viene una segunda tarea que es a la que creo que nos abocaremos en esta sesión, que es cómo planteamos pues el problema jurídico y por tanto cuáles son los ámbitos de competencia de la Corte, cuál sería el contenido de esta vía, que es una vía peculiar, y por supuesto los posibles efectos o consecuencias, sea para la competencia que tiene la Corte para interpretar, y en su caso determinar si hay una cuestión de inconstitucionalidad, y si el resultado puede ser una invalidez de la norma que va a ponerse en juego, o bien una inaplicación, y bueno, en su caso, ¿qué votación se requeriría? Y con esto concluiría esta primera respuesta a su pregunta. Gracias, profesor Roldán. A ver, me voy a permitir leer literalmente la fracción 17. Dice del artículo 11 de la Ley Orgánica: conocer y dirimir cualquier controversia que surja entre las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las que se susciten, y obviamente se susciten controversias, dentro del Poder Judicial de la Federación, con motivo de la interpretación y aplicación de los artículos 94, 97, 100 y 101 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los preceptos correspondientes de esta ley orgánica. Javier, ¿cómo hay que interpretar, digamos, en su literalidad este artículo, que está enmarcado, como dijo el profesor, en las facultades del Pleno de la Corte, que son mayormente de carácter administrativa, pero cuyo objeto es preservar y salvaguardar la independencia del Poder Judicial? Y quizás, más allá de la literalidad del artículo, si hay precedentes en que se ha utilizado esta fracción y en qué contexto se ha hecho. Vale, sí, a ver, yo creo que este primer marco que nos pone el profesor Chopa es muy útil, ¿no? Porque precisamente lo que nos permite es ir viendo más allá de la literalidad, ¿no? del artículo, cómo la Corte lo ha venido utilizando, ¿no? Quizá lo primero que habría que advertir es que en efecto a la fracción hay que leerla necesariamente con esa redacción inicial que tiene el artículo 11, porque sí queda muy claro, ¿no? que todas esas atribuciones o esas facultades que tiene el Pleno de la Corte hay que leerlas a la luz de esa finalidad específica que marca la propia ley orgánica, ¿no? Y es que es preservar tanto la autonomía como la independencia del poder judicial, ¿no? Si estamos hablando de autonomía y de independencia, creo que podríamos pensar que hay dos dimensiones, ¿no? O sea, hay una dimensión, déjenme ponerlo así,
interna, ¿no? Que es la que tienen que tener todos los órganos y todas las personas que integran el poder judicial. Y quizá una lectura muy apresurada nos podría llevar a pensar a que esta atribución que tiene la Corte está centrada en la resolución de conflictos que se generen solo al interior o dentro del Poder Judicial, porque incluso ese es la palabra o el concepto que se utiliza, ¿no? Como si de repente pudiera haber algún tipo de controversia entre las dos salas que integran a la Suprema Corte, y entonces, ¿cuál es el órgano que tiene que resolver? Pues obviamente el Pleno, o si, digamos, al interior del Poder Judicial, ya entendido el sentido amplio, hay ahí conflictos relacionados con interpretación o aplicación de esos artículos, precisamente que ya señalaba Sergio, el 97, el 94, el 100 y el 101, entonces que sea la Corte quien resuelva esos conflictos internos. Lo que habría que recordar también es que tanto la autonomía como la independencia, ¿no? Tienen, ¿no? Y eso es obvio y es importante y hay que recordarlo, pues una dimensión externa, es decir, ¿no? La autonomía y la independencia del Poder Judicial respecto del resto de los órganos, ¿no? Que forman parte del Estado mexicano, respecto del Ejecutivo, respecto del Legislativo, y ahora también tendríamos que sumar a los órganos que tienen autonomía. Creo que honestamente lo que nos da más y mejores pautas para resolver estos problemas interpretativos, sí en buena medida vienen dados por los precedentes de la propia Corte, ¿no? Tengo la impresión de que el precedente más importante y que se parece más, digamos, a este asunto que tenemos ahorita enfrente con ese artículo 13º transitorio que amplió el mandato tanto del presidente de la Corte y del Consejo como de todas las personas que integran el Consejo de la Judicatura, es el varios 698 del año 2000, sintetizando muy rápido, digamos, los hechos del caso. Ahí lo que estaba a debate era un tema, déjame ponerlo así, pues no de aplicación, ¿no? Pura y dura de una norma, si en realidad lo que teníamos es una controversia pues más o menos abstracta, ¿no? Y ahí lo que sucedió es que el artículo 311, ¿no? De la ley de concursos mercantiles contemplaba por un lado la creación del Instituto Federal de Concursos mercantiles y más específicamente una de sus fracciones lo que establecía era la obligación que tenía este instituto, que es un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura, de rendir informes semestrales al Congreso de la Unión, ¿no? Y aquí un poco la controversia, cómo se suscitó. Bueno, pues los propios integrantes de este instituto acordaron someter al Consejo de la Judicatura una duda, y esta duda era pues muy sencilla y era básicamente si tenían que acatar o no tenían que acatar, ¿no? Esta obligación que tenían de rendir los informes semestrales al Consejo de la Judicatura, y el argumento que los propios integrantes le planteaban al Consejo de la Judicatura es que no había sustento constitucional para pedirle a un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura que le rendiera informes al Poder Legislativo o al Congreso de la Unión, ¿no? Ahí un poco jurídicamente lo que se argumentaba es que obviamente la separación de poderes es un concepto, ¿no? O es un principio que se ha ido flexibilizando con el paso del tiempo, no es un concepto rígido, ¿no? Vivimos en un sistema de separación estricta. Obviamente hay colaboración entre los diferentes poderes, como en cualquier sistema de pesos y contrapesos, tienen funciones que en principio parecería que corresponden a otros órganos, pero ahí el argumento que se hacía es que no había un sustento constitucional expreso para que el Poder Legislativo pudiera estar, déjenme ponerlo así, vigilando o monitoreando a un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura General. Y lo que hace el entonces presidente del Consejo de la Judicatura y también de la Corte, Genaro Góngora Pimentel, es precisamente plantearle una consulta al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente al amparo, ¿no? De este artículo 11. En ese entonces la fracción estaba, bueno, digamos, o la atribución estaba en la fracción 9.
Y ahí creo que es muy interesante, ¿no? Y quizá con eso terminaría la primera intervención, Sergio, porque un poco lo que hace la Corte es reconocer que en ese momento como tal todavía no había un conflicto, ¿no? O sea, es decir, todavía no se rendía el informe por parte del Instituto Federal de Concursos mercantiles, no se había dado el caso de que sí se presentó el informe o no se presentó, o se presentó ante un órgano diferente. Y ahí la primera, digamos, la primera pregunta que se hace el Pleno de la Corte para responder a esta consulta que formula el presidente Góngora es si hay o no hay competencia por parte del Pleno para resolver la competencia. Y lo que se dice es que en efecto sí existe una competencia. Y lo que se dice de alguna manera es que al amparo precisamente de ese artículo 11 y en ese entonces la fracción 9, ¿no? Y considerando que de alguna manera el Pleno era el órgano terminal en términos del control de constitucionalidad de las leyes, sí era posible resolver este asunto y lo dice con todas sus letras la Corte, anticipándose a una posible controversia. Es decir, sin que hubiera como tal un acto de aplicación. Y en ese sentido, pues sí se parece, ¿no? Que creo más yo algo o a un tipo de control o de interpretación mucho más en abstracto, aunque ciertamente había una petición ahí del propio instituto. Y para no hacer el cuento muy largo, lo que termina resolviendo la Corte es que hay que hacer una interpretación conforme de este artículo 311 y aunque la literalidad de ese artículo nos llevaría a concluir, como no podría ser de otra manera, que en efecto había una obligación de rendir este informe ante el Congreso de la Unión, ¿no? Para poder, ¿no? Cumplir con el principio de separación de poderes. Bueno, pues esta fracción y este artículo había que interpretarlo en el sentido de que el informe no se iba a rendir ante el Congreso de la Unión, sino que se tenía que rendir ante los plenos tanto de la Corte como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que este informe se haría público y que en su caso se le podía remitir una copia al Congreso de la Unión, ¿no? Entonces, aunque es, déjame ponerlo así, un asunto, digamos, mucho menor, digamos, o con consecuencias mucho más limitadas que lo que hoy estamos discutiendo, que es nada más y menos que la ampliación del mandato del presidente de la Corte y de todos los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, pues sí podemos ver, ¿no? Que más allá de la literalidad de lo que encontramos todavía en el artículo 11 de la ley orgánica, la Corte sí lo ha utilizado para analizar la posible inconstitucionalidad de normas generales que puedan afectar la independencia y la autonomía. Segundo, que por lo menos en este precedente no estamos frente a una controversia, déjenme ponerlo así, real y actual, sino que estamos frente a una controversia futura, ¿no? Que creo que también ahí había algunos puntos similares. Y la otra, que también creo que es una pista importante para ir pensando las posibilidades interpretativas que va a tener la Corte, aquí en este precedente no vimos ni una declaratoria general de inconstitucionalidad con la correspondiente invalidez ahí de la disposición. Tampoco vimos como tal una inaplicación. Se ha discutido creo que mucho en el foro si hablar de una controversia de inaplicación, ¿no? Podría ser la solución técnica que le daría la Corte en términos de los efectos de la resolución, sino lo que terminamos viendo pues fue una interpretación, pues le llamaríamos conforme, aunque bastante estirada, pues porque la literalidad de nueva cuenta de la fracción relevante del 311 pues era muy clara en el sentido de que pues, el informe se rendía ante el Congreso de la Unión y en ninguna parte había, déjenme ponerlo así, evidencia textual para pensar que se podía presentar ante un órgano diverso. Creo que no es casualidad que este es el asunto del que más ha estado hablando Sergio, porque sí, digamos, obviamente guardando las proporciones y las evidentes diferencias, creo que es el precedente que más se acerca a lo que hoy tenemos en el Pleno. Gracias, Javier. Yo creo que de lo que tú nos has expuesto, hay un par de temas interesantes para entender cuál es la materia de la consulta.
primera nota que yo haría es que justamente el artículo 17, bueno, el 11, ahora 17, jamás habla de consulta. Es una facultad directa del Pleno para resolver controversias, y ahorita voy a volver. La idea de consulta queda justamente porque en el año 2000 el presidente Góngora la presenta en ese tenor. Pero ojo, y aquí voy a poner la primera nota de pie, el artículo, la fracción 17 no habla de consulta, habla de una facultad directa del Pleno de resolver controversias. Y el segundo término, que en la literalidad del artículo no a la luz de la interpretación, sino porque la interpretación lo que dice es, puedo hacerlo antes de que se suscite la controversia. Como en aquella época, hoy todavía no hay una controversia planteada entre órganos del Poder Judicial, hay un debate más amplio. Profesor Roldán, y aquí voy a pedirles un ejercicio complicado para ir pasando, para ver la materia, el procedimiento, los efectos. Yo sé que todo está relacionado, pero a ver si podemos ir haciendo esta disección. ¿Cómo plantearías tú cuál es la materia del asunto? No lo puedo llamar consulta. Me gusta el método de ir examinándolo por partes y yo lo plantearía así. A ver, creo que hay dos cuestiones aquí. La primera es cuál es el problema jurídico que a mi juicio tenemos enfrente. La otra cuestión es cuál es el problema jurídico, los problemas jurídicos que dado el texto del oficio, del escrito del ministro Saldívar plantea a sus pares. Y para esto yo creo que es importante ver cuál es el contenido normativo de las distintas normas que tenemos y por tanto cómo pudiéramos interpretar esto de que hay una controversia. A ver, yo lo plantearía así. El artículo 13º tiene un contenido que consiste en una regla y la regla es quien ocupe el cargo de ministro en este momento tendrá una duración que se prolongará 2 años más y en el caso de los consejeros de la judicatura establece una serie de extensiones. Estamos frente a una regla. Ahora, esa regla tiene un contenido, llamémosle personal. Hay una diversidad de sujetos a los cuales se dirige. Uno que tiene que ver con el ministro presidente y con los consejeros. Ahí habría un ámbito personal de validez que afecta las condiciones de ejercicio del cargo. Esto es, los seres humanos que son ministros o consejeros ocupan un cargo y está afectando una de las condiciones de ejercicio del cargo, que es la temporalidad. Ahí tendríamos un primer ámbito de aplicación. Pero no solamente al ministro presidente y a los consejeros. También afecta, sin decirlo directamente, a la situación y a las condiciones de ejercicio de cargo del resto de los ministros. ¿De qué manera los afecta? Afecta la aptitud, no le quiero llamar por el momento derecho, pero la aptitud que tendrían los ministros para que una vez fenecido el término para el cual fue designado el ministro presidente, pudieran optar o estar en aptitud de poder ser considerados para ocupar el cargo de ministro presidente. Entonces tendríamos ahí una afectación jurídica a esto. Ahora, también hay una afectación, y podríamos llamarle que es un ámbito personal, también entendido aquí como el sujeto al que se dirige, al órgano, esto es a la Suprema Corte de Justicia o al Consejo de la Judicatura, dado que afecta las condiciones de integración y afecta las condiciones de funcionamiento. Entonces tendríamos una afectación orgánica. Y ahí tendríamos este tema. Ahora, si no solamente consideramos el 13º, sino consideramos el 97 y el 100 que establecen reglas, entonces tendríamos un problema de antinomia. Hay una antinomia, hay una contradicción entre dos reglas. No estamos en presencia de una contradicción o de un posible conflicto de principios, lo cual podría dar un contexto distinto a las posibilidades de interpretación. Entonces tenemos una antinomia. Yo creo que aquí la técnica, al menos como yo la entiendo, de interpretación conforme, no cabe porque, bueno,
la interpretación conforme es un mecanismo para evitar una declaración pura y llana de invalidez. Pero sí tenemos aquí un conflicto. Sí, tenemos un conflicto normativo entre la Constitución y la ley orgánica. Y yo diría ahí, por supuesto, no se plantea un conflicto a la manera en como lo podríamos tener en un amparo, en una controversia constitucional. Tendríamos un problema de antinomia, de conflictos normativos, y entonces estamos frente a una cuestión abstracta, que yo creo que en ese sentido también se presentó en el caso del Instituto de Concursos Mercantiles. Hay un problema de abstracto. En términos generales, sí hay un conflicto que tiene que ver con, o una controversia respecto de un conflicto normativo, y creo que ahí tendríamos algo que jalar. Ahora, por supuesto, tenemos que la fracción 7 es una especie de receptáculo que por exclusión podría ser un ámbito para resolver estas controversias cuando no tengamos ninguna otra acción presentada. Y ahí es donde tendríamos que ver si, considerando la séptima con el encabezado del 11, tendríamos un posible problema de afectación de la independencia judicial que amerita hacer uso de esta vía. Y me parece a mí que sí, es decir, la decisión que tomó el legislativo implica una intervención en la vida interna de los dos órganos superiores del Poder Judicial, la Corte y el Consejo de la Judicatura. ¿Por qué? Porque está cambiando las condiciones que, de acuerdo con la Constitución, corresponden a la vida interna de la Corte o del Consejo de la Judicatura. Al cambiar las condiciones de temporalidad de los cargos, está llevando a cabo una intervención que, de acuerdo con la Constitución, están previamente determinados y que en todo caso corresponde a los ministros funcionando en pleno designar a quien va a ser el ministro presidente. Y creo que ahí tendríamos pues el problema jurídico. Me quedo ahí porque lo que vendría es cuáles podrían ser los posibles efectos si se trata de una inaplicación o bien de una posible expulsión de la norma si es que se considera inconstitucional. Pero eso es otro punto y no quiero... Ahorita vamos a ese punto. Antes de entrar a ese punto, me parece que hay que examinar la cuestión del procedimiento. Esto es interesante, me parece, porque la fracción 17 no es una fracción reglada o reglamentada, está totalmente abierta. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se desahoga? ¿Cuál es el procedimiento para atender este tipo de asuntos que entendemos no plantea una controversia entre partes, sino un problema, digamos, de interpretación o de conflicto normativo, como lo ha puesto el profesor Roldán? Y aquí hay varias preguntas. ¿Cuál es la vía? ¿No? ¿Cómo se procesa? ¿Debe haber, no debe haber una ponencia? ¿La vía de varios es suficiente? Pero luego hay problemas más interesantes. ¿Cuáles son los tiempos de resolución? Y lo voy a poner, porque hay un orden, digamos, que es facultad del presidente en términos de ir exponiendo los asuntos, pero tenemos un largo rezago que tiene la Corte en acciones, controversias y otros temas muy relevantes. Pregunta, y no es con ánimo de provocar, sino simplemente de preguntar, ¿se vale que cuando llegue esto nos brinquemos todos los tiempos procesales y lo pongamos de inmediato digamos, en prelación a otros asuntos? Y todavía hay otras cuestiones. Es un asunto que desde el punto de vista de procedimientos se tiene que resolver en sesión abierta, en sesión cerrada. Javier, ¿qué nos dicen los precedentes y qué podrías tú añadir a esta cuestión? Ya, bueno, a ver, aprovecharía como para sumarme un poco al comentario que le hacías al profe Roldán. Es cierto, ¿no? Que como tal el artículo, o sea, ni el artículo 11, ni la fracción 17, ni antes la fracción 9 hablan como tal
de la consulta, ¿no? Creo que empezamos a utilizar el término en buena medida, bueno, por ese comunicado, ¿no? Que saca el presidente Saldívar. Y ciertamente creo que ha sido un poco la práctica, ¿no? Como en ese primer asunto varios, es el presidente el que consulta, ¿no? Al propio pleno sobre si se puede, ¿no? De nueva cuenta, analizar el caso, si la Corte es competente y en su caso si es procedente. Creo que se ha vuelto un poco la práctica, ¿no? Ahora, yo me quedaría precisamente con eso, la atribución como tal es del pleno, ¿no? Entonces, creo que no solo el presidente de la Corte o del Consejo podría plantear este tipo de consultas, creo que ahí también está abierta la posibilidad a que sean otros integrantes del Pleno quienes planteen este tipo de consultas para que ahí sí sea la totalidad del Pleno como órgano el que se termine pronunciando, ¿no? Sobre este tipo de controversias a las que se refiere el artículo 11, ¿no? Esto, pues bueno, fue un poco lo que pasó. El presidente de la Corte planteó la consulta, se turnó a un ministro precisamente para que analizara el planteamiento del presidente Don de la Javier, nada Corte. más, no lo resisto nada más. Fíjense el desplazamiento del lenguaje. El presidente planteó la consulta cuando técnicamente lo que debería estar presentando es una controversia o una posible controversia, otra vez en la literalidad. Lo anoto nada más, porque me parece que el uso de consulta nos está jalando, claro. jalando Sí. y lo tenemos que transparentar, digamos, en términos del alcance del... Y claro, y ahí yo también, pues me sumo a lo que dice el profe Roldán. Digo, a ver, no, el propio 11 no nos resuelve qué vamos a entender, ¿no? Por controversia, ¿no? Quizá una manera de leerlo es entender que cualquier conflicto normativo, en este caso ya lo decía bien el profe, estamos frente a una antinomia, no estamos frente a una colisión entre principios, lo podríamos meter dentro de esta categoría muy amplio de controversias, y entonces, pues de nueva cuenta, ¿no? Quizá eso es lo que tendría que resolver el Pleno. Es curioso, nada más lo apunto, sin afán de provocar ni mucho menos, que lo que plantea el presidente de la Corte son diversas preguntas y no hace un posicionamiento, déjame ponerlo así, fuerte y claro sobre una inconstitucionalidad que es abierta y es manifiesta, ¿no? Digamos, cualquier persona, cualquier alumno de primer año de la licenciatura en Derecho, cualquier abogada o cualquier abogada, ¿no? Que lea el texto expreso del 97 y del 100 y lo contraste con el 13º, sabe claramente que ahí hay una incompatibilidad, ¿no? Porque mientras en una parte se dice cada 4 años se elegirá al presidente de la República, tenemos una disposición secundaria que dice que en un caso particular esto va a suceder no cada 4, sino en un periodo de 6, y luego tenemos otra norma que nos dice que el mandato de los consejeros dura 5 años y tenemos una norma secundaria que nos está diciendo que en algunos casos va a durar 7, ¿no? Apunto esto nada más para decir, el presidente de la Corte creo que ahí sigue con una actitud cautelosa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Se le turna al ministro Franco por ser el decano, y él es el que tendrá que elaborar la propuesta de resolución. ¿Qué podríamos esperar? Creo yo, pues una propuesta que nos despeje estas dudas, uno sobre si la Corte es o no es competente, si es procedente o no es procedente las preguntas que formula el ministro presidente, y en consecuencia cuál es la respuesta a esas preguntas y después cuáles serían los efectos posibles de la resolución. ¿Está arreglado o no está arreglado el tema de resolución de los tiempos? Creo que la respuesta es que no. Y de hecho creo que ahí hay una pregunta interesante, y es cómo articulamos, ¿no? Esta vía extraordinaria, la podríamos llamar, que contempla el artículo 11, con el resto de los medios de control de constitucionalidad. Creo que aquí, y hay que decirlo con todas sus letras, la vía más idónea, más adecuada, que sí está perfectamente arreglada para poder expulsar del ordenamiento
¿no? Cualquier norma que sea incompatible con la Constitución son las acciones de inconstitucionalidad, ¿no? Y ahí sí sabemos que la ley reglamentaria, ¿no? De las fracciones 1 y 2, ¿no? Del artículo 105 sí marcan tiempos muy específicos que no siempre se respetan, eso también hay que decirlo y está medido. Pero si queremos una vía, digamos, para expulsar de una vez y por todas, ¿no? A esta disposición secundaria que se ve también de inconstitucionalidad, creo que ahí de nueva cuenta están las acciones. ¿Se podría resolver antes? Pues creo que sí, pero ahí, déjenme ponerlo así, las prisas que ha mostrado el presidente de la Corte en sus comunicados, creo que no necesariamente tienen que ser los tiempos que tenga en su caso el ponente o incluso el pleno, ¿no? Y ahí yo, y con eso termino, creo que hay dos grandes interrogantes, es decir, para que se resuelva este asunto, primero necesitamos un proyecto por parte del ministro ponente, que en este caso es Franco. Necesitamos además que ese proyecto se enliste y ahí sabemos que el presidente de la Corte, ¿no? Es quien tiene la facultad y la intervención de ir llevando, obviamente, todo el tema de la lista de los asuntos que discute el Pleno. Y luego está la decisión del Pleno de si resuelve antes, ¿no? De que se resuelvan las acciones de inconstitucionalidad, ¿no? O si se espera que primero se agote esa vía, que sería, déjame ponerlo así, la ordinaria, ¿no? Ahí yo diría, creo que honestamente tenemos muchas más interrogantes, en buena medida, porque esto es algo que no está arreglado, Sergio. Ahora, adelante, profe. Sí, no, que regreso a mi punto, es decir, en buena medida la respuesta a las preguntas que hemos estado formulando dependen de cómo se plantea el problema jurídico. Porque dependiendo de eso, entonces derivaría una serie de consecuencias como son las que plantea el profe Martín Reyes. Ahora, por supuesto, el cómo lo presentó el ministro presidente es una parte, pero no todo el problema, porque la otra cuestión depende de cómo se registró. Es decir, el presidente pudo haberla planteado como consulta, pero probablemente el registro, y eso es lo que importa, y lo que tendremos como propuesta del ministro Franco, puede darle una, por ejemplo, considerarlo como una solicitud, una petición para que se ejerza la facultad prevista en la fracción séptima del 11. Y ahí tendríamos que ver, tratándose de este artículo, qué es lo reglado y lo no reglado. Lo reglado, bueno, tendríamos entonces ya un terreno firme para dar respuestas. Y en lo no reglado, entonces entraríamos a la consideración de que se trata de una facultad discrecional. Y el hecho de que sea una facultad discrecional no significa una absoluta libertad para que la Corte decida o no decida, o cuándo decide o cuándo no decide. Tendríamos que ver, y ahí, por supuesto, la discrecionalidad normalmente es un concepto que vemos en derecho administrativo, pero también tiene su propia forma de racionalizarse y de establecer los parámetros de razonabilidad, tomando en consideración cuál es el problema que se está planteando y aquello en donde sí tengamos reglas. Por ejemplo, donde sí tenemos reglas es para las votaciones que requieren mayoría calificada. Y en el caso de acción de inconstitucionalidad se requiere esta mayoría calificada. Ahora, hay una razón. ¿Y cuál es la razón? Que la acción de inconstitucionalidad faculta a la Corte para cumplir su función de legislador negativo, es decir, expulsa las normas del ordenamiento. Y ahí habría una razón para exigir mayoría calificada. Bueno, pero en este caso no tenemos una regla que nos requiera. Y a mí me parece que si no hay una regla que requiera mayoría calificada, aplicamos la regla general, que es decisión por mayoría. Pero eso también lleva implícita otra cuestión. Si es una decisión por mayoría simple, entonces no tendría esta potestad o no alcanzaría para la potestad, llamémosle extraordinaria,
de fungir como legislador negativo, es decir, expulsar la norma del ordenamiento. Y eso nos lleva a precisar ante qué tipo de problema jurídico tenemos. Es un problema de decisión de qué norma aplicas. Y la verdad, en eso yo me he simplificado la vida y la regla, y se aplica esto que aprendimos en primero de la facultad, ¿no? Cuando hay antinomias en un sistema jurídico. Norma superior prevalece sobre la inferior, posterior sobre, ¿no? Y entonces, si la Constitución es una norma suprema y la ley es una norma subordinada, el problema es muy sencillo. Se trata de una cuestión de qué norma aplicas ante una antinomia. Y eso significa que se desaplica la norma por los órganos que la aplican, y por tanto, si hay una... Me estoy adelantando, creo, ya ve. Vas muy bien. Yo prometí que no iba a caer en las provocaciones del profesor Reyes. Y nada más nótese que no ha habido provocación alguna. Reyes, así es el profesor Reyes. Adelante. Quede constancia. Bien. Entonces, lo que tendríamos, pues, es que si hay una acción de inconstitucionalidad, entonces subsiste la materia. ¿Por qué? Porque sigue siendo una norma válida, sigue siendo una norma que forma parte del ordenamiento jurídico, y entonces lo que tendríamos es que la Corte decidiría si se consigue o no la mayoría calificada para expulsarla, pero aún no expulsándola, sería una norma que no se aplica por decisión de aquellos a los que se les concierne la aplicación, que no es solamente el ministro presidente, es el pleno en su conjunto porque lo afecta. Pero ahora, ahí nada más déjame, perdón, interrumpir un segundo. Sí. Si todo esto quedara dentro del Poder Judicial, no hay problema. En la medida que se resuelve la antinomia, se aplica la Constitución. Pero resulta que hay consejeros que no son designados por el Pleno de la Corte, sino que son designados por el Ejecutivo o por el Senado. La pregunta es si esta determinación que hace la Suprema Corte respecto de la antinomia, dejémoslo en ese nivel, alcanza para vincular a otros sujetos fuera del Poder Judicial. Y ahí dejaría que Javier tire la primera piedra y luego se la retomemos al profesor Roldán. Esta sí es una verdadera provocación, lo del profesor López Ayllón. No, a ver, yo creo que un poco, y a ver, y me sumo a lo que ha dicho Pepe. Yo creo que aquí el gran problema es cómo encuadramos la cuestión jurídica a resolver, ¿no? De nueva cuenta, para mí lo problemático es que los precedentes no ayudan demasiado. O sea, digamos, varios del 2000 tiene una parte donde expresamente dice que cuando se trata de la invalidez y la declaratoria general de inconstitucionalidad, ¿no? Digamos, por analogía, ¿no? Frente a las mismas razones habría que aplicar la misma disposición aunque no sea expresa. Y yo también pienso, ¿no? Que si el planteamiento que se hace dentro de la consulta es un planteamiento abstracto de invalidez, entonces quizás sí podríamos aplicar por analogía el requisito, ¿no? Consistente que necesitamos una votación de 8 para poderla expulsar, porque digamos en todas las vías de control que tienen esa posibilidad, que sería tanto las acciones de constitucionalidad como también las controversias constitucionales contra normas, ahí aplica. A mí me cuesta mucho, y a ver, y entiendo perfectamente el planteamiento de Pepe, como diciendo, a ver, si aquí estuviéramos ante una controversia de aplicación, pues basta una mayoría simple para decir que la Constitución tiene que prevalecer sobre la norma inferior. Para mí, digamos, en términos técnicos, lo que es complicado es ver cómo podemos, ¿no? O cómo la Corte podría dictar una inaplicación cuando todavía no tenemos la aplicación, no de esa norma, sino de esas normas, ¿no? Porque a final de cuentas, lo que tenemos en el artículo 13, pues es un conjunto de normas, una norma que nos dice que se extiende el mandato, ¿no? Ya lo decía Pepe, del presidente de la Corte, pero también tenemos otras 6 normas que le van ampliando de manera individualizado el mandato a todos y cada uno de los integrantes del Consejo de la Judicatura. Y creo que eso que dice Sergio es bien interesante,
Porque a final de cuentas, si lo vemos esto como un tema de invasión de competencias, pues es cierto que el legislativo se está metiendo, déjame ponerlo así, en la cancha del Pleno de la Corte, cuando le quita esa facultad que constitucionalmente tiene para nombrar al presidente de la Corte, y también cuando le quita esa facultad que tiene para nombrar a 3 de los 6 consejeros de la judicatura. Pero también habría otra invasión, digamos, ya no a la competencia que tiene el Pleno de la Corte, sino a la que tiene tanto el Senado de la República como el presidente de la República en 2 nombramientos en un caso y en otro nombramiento en otro, ¿no? Ahí creo que si lo vemos desde el lente, no tanto de la invasión de las competencias, sino principalmente de la independencia judicial, ¿no? Y entendemos, como ha entendido la Corte Interamericana, que uno de los principios básicos, ¿no? o de los elementos que forman parte, ¿no? de ese derecho y de ese principio es precisamente, ¿no? contar con periodos fijos, entonces ahí sí podríamos entrarle como por ahí. Ahora, yo lo que diría es, en sentido estricto, ahorita todavía no hay una aplicación de esas normas. ¿Cuándo se daría una posible aplicación de esas normas? Cuando llegue el momento en que la Corte tenga que nombrar a su presidente, cuando la Corte tenga que nombrar a los consejeros, o cuando el Senado o el Ejecutivo tengan que nombrar. Por eso diría, en sentido estricto, ¿no? Si pensamos, ¿no? que esto es un medio de control concreto de constitucionalidad donde tenemos de una controversia actual y real, ¿no? Y que en consecuencia en este tipo de controversias, como podría ser en las otras vías de control concreto, podemos declarar la inaplicación una vez que ya se aplicó. Yo diría, ahí como está planteada la cosa, la veo un poco difícil, salvo que la Corte diga algo así, como que hay una aplicación inminente de esas disposiciones secundarias y un poco, como dice el presidente, adelantándonos a las controversias, hacemos el análisis de la regularidad, ¿no? Pero sería hacer este argumento de que la aplicación es inminente, que se procede a hacer el análisis y después que llegado el momento, entonces ni el Pleno de la Corte, ni el Senado, ni el presidente de la República pueden aplicar esas normas por ser contrarias a la Constitución. Creo que cosa diferente sería si lo vemos como un problema de invalidez, pero yo estaría de acuerdo con Pepe con eso, ¿no? Si esto lo encuadramos como un problema de posible inaplicación, entonces se resuelva lo que se resuelve en la consulta, eso no dejaría sin materia las acciones de inconstitucionalidad y en las acciones sí podríamos expulsar del ordenamiento. Aunque a mí me queda la pregunta de si, de nueva cuenta, la Corte le va a meter el acelerador o si más bien se va a esperar a resolver las acciones, porque ahí sí opera también un poco lo mismo. Si en las acciones se resuelve la invalidez y se expulsa, pues ahí sí creo que la consulta quedaría sin materia porque ya no habría ningún tipo de norma que aplicar, pero bueno, esa sería mi respuesta a la provocación del doctor López. Lamentablemente el tiempo va corriendo a una velocidad impresionante. Déjame, ¿sí? Profesor Roldán, conducirte, además de la respuesta que le quieras dar a Javier, sí. a justo, ¿cómo se va a articular esto con la presentación de acciones y además con un hecho que acaba de suceder y muchos de nuestros personas que nos acompañan me lo han hecho notar? Hace unos minutos, la jueza séptimo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México admitió una demanda de amparo contra el 13 transitorio. La audiencia constitucional está fijada para el 4 de agosto. Hay muchos que nos están acompañando, muchas amigas y amigos que nos dicen, ¿y ahora qué? Ya, ¿no? El asunto. Profesor Roldán, se la dejo. Bien interesante. Habrá que ver y ver la resolución y demás y cuál fue el argumento, pero está muy interesante. Ahora, yo tendría una lectura un poco diferente del profe Javier en el siguiente sentido. El conflicto ya está, el conflicto jurídico lo tenemos, es decir, en la medida en que han entrado en vigor las reformas a la ley orgánica del transitorio, lo que tenemos es ya un conflicto normativo en tanto que es derecho válido y vigente. Ahora,
no tenemos, por supuesto, el momento en el cual se tenga que desencadenar el proceso de nuevos consejeros o el fenecimiento del término de los 4 años. Pero, y habría que ver ahí, por supuesto, la temporalidad, dependiendo de cuándo se dé, se requiere un proceso previo que tendrían que llevar a cabo quienes tengan la competencia de designar a los consejeros y que requiere un tiempo previo, y esa preparación también requiere condiciones de certeza y de seguridad jurídica para ver qué es lo que van a hacer, ¿no? Yo creo que eso es uno de los elementos que acota discrecionalidad, así como en el electoral, que tiene que resolver cuándo tiene que resolver para que no se lleven a cabo otros procesos. Entonces la Corte yo creo que tiene que tomar en consideración esas cuestiones. Ahora, en cuanto a la obligación, me parece que es un caso de desaplicación de norma lo que activa, derivado de una competencia legal, es decir, de una norma emitida por el Poder Legislativo que vincula al Poder Legislativo, y la decisión que llegara a tomar la Corte también vincula al Poder Legislativo en aquello que le concierna o al Ejecutivo para participar en los procesos de designación. Entonces, me parece que ese es sería uno de los efectos que se derivarían de esto que se ha activado con la consulta o en el ejercicio de la facultad derivada de la fracción séptima. ¿Y cómo ves las acciones? Digo, queda claro que la vía procede. Yo creo que la materia subsiste en la medida en que seguiría existiendo una norma válida, y que lo que restaría en la acción, dependiendo de si consiguen o no mayorías calificadas en la Corte, la posibilidad de expulsar o de mantener en el ordenamiento jurídico la norma. Sí, y por eso es interesante, va a ser muy interesante ver los argumentos del amparo. Sí, por supuesto, claro, habría que ver. Muy bien. Hay un tema complicado que ha surgido y es si hay o debe excusarse el ministro presidente. Su primera posición fue que sí debía excusarse, pero está pensando en términos de acciones. Ahora está pensando en términos de esta vía extraordinaria y ha sostenido que no tiene por qué excusarse. ¿Qué piensan, profesor Roldán? Hasta donde recuerdo, la ley orgánica el Poder Judicial establece las causas de excusa. Y tiene una fracción última que es bien interesante, que dice cualquier otra que sea análoga a las anteriores. Eso nos lleva a un tema de si hay una causa análoga. Me parece que sí hay una causa análoga sin que haya una controversia en donde haya partes. ¿Por qué? Los ministros, incluyendo al presidente, desempeñan un cargo que está sujeto a un conjunto de deberes. El 100, no, el 97 establece que los ministros deberán tomar protesta de guardar y garantizar a la Constitución y las leyes que de ella emanen. Por supuesto, en esto la Constitución lleva mano. ¿Y qué significa esto? Que hay un compromiso de observar en el interés constitucional. Las causas de excusa tienen que ver, entre otras cuestiones, con el posible conflicto de intereses. Ahora, los intereses no son solamente aquellos que pueden establecerse entre las partes que están en una controversia. Hay un interés general, hay un interés en el respeto a la Constitución, y los ministros le deben lealtad a la Constitución. En este caso, la reforma en el transitorio establece variaciones de las condiciones de ejercicio personal en el cargo, y hay un conjunto de consecuencias tales como el que se mantenga una posición de poder, el que se mantenga una situación de influencia, el que ligado con el cargo de ministro presidente hay un conjunto de prestaciones.
Y lo que tenemos acá es que se genera un interés derivado de las consecuencias del transitorio que riñe con el interés constitucional. Y en ese sentido me parece que hay un conflicto de intereses. En lo personal me parece que la excusa sería la posición más adecuada, dado que tenemos una situación ahí conflictiva que finalmente le puede parar una modificación en sus condiciones personales. Llegamos ya se nos pasó la hora, estamos a 2 minutos de acabar. Yo les quisiera pedir a cada uno de ustedes una breve conclusión. ¿Qué nos dice este caso de la peculiar circunstancia que estamos viviendo? Y si en efecto, digamos, la lectura ya no solo jurídica, sino política, está suponiendo una tensión muy fuerte entre la Constitución, la actividad legislativa, el Poder Judicial, si no estamos frente a tensiones que van mucho más allá de este caso y que están hablando de una potencial reconfiguración de los equilibrios de poderes en el país. Una breve reflexión de este o de lo que ustedes quieran para poder concluir el programa. Javier. Híjole, yo creo que el transitorio y la discusión que estamos teniendo es un síntoma de un problema más grave, ¿no? Y yo creo que lo podemos decir porque hay buenos datos, ¿no? Creo que nunca en la historia, por lo menos democrática de México, habíamos estado frente a un contexto tan hostil para la independencia del Poder Judicial de la Federación. Haciendo una lectura más allá de pues, la abierta inconstitucionalidad del transitorio y demás, creo que políticamente lo que aquí estamos viendo, no lo digo como provocación, sino como simple descripción, es un intento por parte del Poder Legislativo para incidir, ¿no? De una manera inválida e inconstitucional en el funcionamiento interno de todo el Poder Judicial de la Federación. También me atrevería a decir que quizá lo de menos es la ampliación del mandato del presidente de la Corte y del Consejo, ¿no? Quizá lo más grave es que este transitorio lo que termina haciendo es ampliar el periodo de todos los integrantes del poder del Consejo de la Judicatura, que no son otra cosa el órgano encargado de seleccionar, de evaluar, de nombrar, de suspender e incluso de sancionar, ¿no? A todas y a todos los jueces, juezas, magistradas y magistrados, ¿no? Entonces creo que si lo vemos desde ese mirador, ¿no? Estamos frente a una situación delicada, inédita. Hemos tenido otros casos creo que muy lamentables, como la ampliación del mandato, por ejemplo, de 4 magistrados de Sala Superior del Tribunal Electoral, pero nunca algo de estas dimensiones. Nos dice mucho, sí nos dice mucho, y creo que también nos dice mucho, y ya con eso termino, las dificultades que hemos visto para que esto tenga una solución más pronta, ¿no? Creo que la manera en que se introduce el transitorio en el debate legislativo es algo muy preocupante, porque ahí es muy claro que hubo un intento, ¿no? De que eso no generara discusión en el Senado, que pues es el órgano que tiene un poquito más de contrapesos. Creo que también es muy significativo que no hayamos encontrado una salida, déjenme ponerlo así, política, ¿no? Este asunto creo que estaría por lo menos resuelto por esa vía, si tanto el presidente de la Corte como los integrantes del Consejo de la Judicatura nos hubieran dicho de manera clara y contundente que ellos no van a desempeñar el cargo más allá de lo que permite la Constitución, y no lo hemos visto. Y ahorita creo que por desgracia pues hemos estado, ¿no? En un debate, ya lo decías tú, Sergio, al principio, muy innecesario, ¿no? Sobre cuál es la vía. Yo celebro mucho, ¿no? Que ya se haya denunciado el tema de las acciones de inconstitucionalidad. Yo tengo la impresión de que pase lo que pase, esa va a ser la vía más efectiva. Celebro también que se haya anunciado el tema de la consulta, pero sí es tan flagrante, ¿no? La contradicción entre la Constitución y el transitorio, es tan abierta la violación a la independencia judicial, y déjame ponerlo así, es tan burdo este intento del Poder Legislativo de incidir en el Poder
Judicial, que quizá es muy preocupante que estemos dedicando, ¿no? Y creo que por buenas razones, pues tanto tiempo a discutirlo. Profesor Roldán, una última reflexión. Creo que tenemos un problema delicado y me parece que tiene que ver con una cuestión de concepciones o de visiones sobre el Estado. Y es uno de los problemas de pensar que las decisiones del Estado dependen más de las personas que de las instituciones. Cuando se piensa esto, entonces se lleva a personificar o a recalar en un individuo temas que conciernen a un órgano como lo sería la Corte, y eso lleva a una visión más de patrimonialización del poder, y creo que ese es el gran problema que plantea este transitorio. Sería deseable que la Corte enfrentara este caso pues por supuesto, con altura de miras. Sería deseable, por supuesto, que haya transparencia, que haya una discusión abierta. Tenemos por ahí en la propia ley orgánica que en los casos del 11, que es un dato que es relevante, se discutirán en sesiones privadas, y esto por supuesto no contribuye mucho en el clima que estamos viviendo a incrementar y a legitimar la confianza que se le puede tomar a esta discusión. Pero bueno, pues eso es lo que dice la norma, y bueno, veremos, y ojalá pues en el futuro tengamos buenas cuentas. Muchas gracias sobre todo a todas y todos quienes nos acompañaron esta noche, nos han hecho muy buenas preguntas. El asunto, como ven, da para un debate largo. Quedémonos con esta reflexión final que nos han hecho Javier y el profesor Roldán. Muchas gracias a todos por su compañía y los invitamos a que dentro de 4 martes sigamos hablando del Poder Judicial. Muchas gracias, buenas noches a todos.